Me llamo Sofía y trabajaba en Querétaro. Era una ciudad ordenada, casi pulcra, donde todo parecía tener reglas claras. Justo por eso pensé que mi oficio encajaba ahí. Me dedicaba a una disciplina basada en técnica, control y confianza absoluta. Todo bajo acuerdos claros, sin improvisaciones. Mi estudio era limpio, silencioso, diseñado para que cualquiera que entrara supiera que estaba en un espacio seguro. Siempre repetía lo mismo: aquí no se cruza ninguna línea. Hasta que apareció Iván. No llegó recomendado ni por redes. Pagó por adelantado y envió un mensaje largo, demasiado serio para lo que la mayoría busca. No hablaba de experiencias comunes ni de curiosidad. Hablaba de liberarse, de desprenderse, de algo que llevaba encima desde hacía años. Me pidió una sesión completa, restrictiva, total. Dudé, pero su tono no era agresivo ni insistente, era urgente. Cuando llegó al estudio, noté su nerviosismo. No era miedo común, era ansiedad pura. Observaba el lugar como si midiera distancias, salidas, límites. Me explicó lo que quería con palabras cuidadas, como si cada frase le costara trabajo. Inmovilización prolongada y un protocolo específico que traía, escrito en una hoja vieja, doblada muchas veces. No pidió daño ni humillación, solo que siguiera las indicaciones al pie de la letra. Lo extraño vino después. Me pidió que durante la sesión leyera en voz alta unas frases que él mismo había anotado. No eran rezos conocidos, ni algo reconocible. Eran palabras antiguas, con un ritmo extraño, casi mecánico. También trajo un frasco pequeño con un líquido transparente que, según él, debía aplicarse al final, como parte del cierre. Acepté. Ese fue mi error. Comencé la sesión con la concentración de siempre. Nudo tras nudo, tensión medida, técnica precisa. Mi mente estaba en automático, enfocada en el procedimiento y el tiempo. Iván respiraba agitado, pero no se quejaba. Cuando la contención estuvo completa, cine, posibilidad de movimiento, tomé la hoja y empecé a leer. Las palabras se sentían raras en la boca. No entendía su significado, pero algo en la cadencia me incomodaba. El aire del estudio se volvió denso, pesado, como si el sonido no quisiera salir de las paredes. Apliqué el líquido sobre su pecho y aceleré la lectura, con la intención de terminar cuanto antes. Entonces el silencio cayó de golpe. Iván dejó de respirar por un segundo. Después, emitió un sonido profundo, imposible de imitar. No era dolor ni alivio. Era algo más grave, más antiguo. Abrí los ojos y lo vi. Su mirada ya no era una mirada humana. No había brillo, no había reflejo, solo una oscuridad lisa, como superficies pulidas que no devolvían nada. De su boca comenzó a salir una sustancia espesa, oscura, con un olor que no pertenecía a nada vivo. Su cuerpo, aún contenido, empezó a moverse con una fuerza que no correspondía a ningún ser humano. La tensión marcaba la piel con una presión imposible. La habitación vibraba con cada espasmo. Y entonces habló. No era Iván. La voz que salió de ahí era profunda, ajena, cargada de una furia tranquila. No entendí las palabras, pero entendí el mensaje. Había abierto algo. Mi técnica, mi precisión, mi control habían servido como contenedor perfecto para algo que no debía estar ahí.
El pánico rompió cualquier rastro de profesionalismo. Tomé el cuchillo de seguridad y empecé a cortar sin pensar. No para ayudarlo, sino para salvarme. Cada nudo cedía mientras el cuerpo se retorcía con violencia. La voz se hacía más intensa, el aire irrespirable. Cuando el último nudo cayó, Iván se desplomó en el suelo como un cuerpo vacío. El silencio regresó de golpe. Me quedé de pie, temblando, con el cuchillo en la mano, rodeada por un olor metálico y la certeza de que había cruzado una frontera que no sabía que existía y que aún no había terminado. No me moví durante varios segundos. Iván seguía en el piso, respirando, de forma irregular, como si cada inhalación tuviera que ser recordada. El estudio, que siempre había sido un lugar controlado, se sentía ajeno, contaminado. La sensación oscura seguía flotando en el aire, aunque no había ninguna fuente visible. Pasó casi media hora antes de que se moviera. Abrió los ojos lentamente y cuando me miró, su expresión ya no era la de antes ni la de aquello que había salido de él. Era una mirada clara, agotada, extrañamente tranquila. Se incorporó con dificultad, ignorando las marcas profundas en su piel, y observó el desastre sin sorpresa. Me dio las gracias. Su voz era baja, firme, como si lo ocurrido hubiera sido exactamente lo que esperaba. Dijo que llevaba años cargando con eso, que había intentado todo tipo de soluciones y que solo una contención absoluta podía mantenerlo el tiempo suficiente para expulsarlo. No pidió perdón ni dio explicaciones largas. Tomó sus cosas, dejó el dinero restante sobre la mesa y se fue sin mirar atrás. No lo detuve, no supe qué decir. Limpié el estudio con una obsesión que rozaba el pánico. Cada superficie, cada cuerda, cada herramienta, nada volvió a verse igual. La mancha desapareció, pero la sensación no. Me quedé sentada durante horas, entendiendo demasiado tarde que no había sido una sesión extraña, sino un uso deliberado de mi trabajo para algo que jamás consentí. No denuncié. ¿Cómo hacerlo? No había palabras para explicar que mi disciplina había servido como jaula, para algo que no aparece en ningún manual. Volví a trabajar a los pocos días, pero ya no era lo mismo. Cada cliente se sentía como una amenaza potencial. Cada petición fuera de lo común encendía una alarma interna. Empecé a notar pequeños cambios. Las cuerdas se sentían más pesadas al tensarlas, los nudos más firmes de lo normal. A veces juraría que se ajustaban solos. No era miedo exactamente, era conciencia. Soñaba con Iván, pero no con su rostro, sino con sus ojos oscuros y con la voz que no era suya, pronunciando palabras que no entendía. Soñaba con manos invisibles, acomodando las cuerdas mientras yo dormía, como si alguien repasara mi trabajo. Un día, recibí un mensaje desde un número desconocido. No tenía saludo ni firma, solo decía: funcionó, ya no está, gracias. No respondí. Bloqueé el número, pero el mensaje confirmó lo que ya intuía. Aquello no había sido un accidente aislado. Había gente ahí afuera que sabía exactamente lo que hacía. El estudio siguió abierto, pero yo cambié. Dejé de aceptar solicitudes complejas. Puse más reglas, más filtros. Aún así, cada vez que cerraba una inmovilización completa, sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera un poco más denso.
No sabía si era paranoia o experiencia. Lo único claro era que la línea que yo creía tan definida entre lo profesional y lo profano se había borrado para siempre. Después de lo ocurrido intenté seguir, pero el cuerpo no miente. Cada sesión me dejaba agotada por dentro, como si algo se drenara con cada nudo bien hecho. Empecé a notar patrones. Clientes nerviosos sin saber por qué. Solicitudes que bordeaban rituales sin nombrarlos. Miradas que evaluaban el espacio no como un estudio, sino como una herramienta. Un día entendí la verdad con una claridad incómoda. Mi estudio ya no era solo mío. La voz había corrido en un circuito que yo no conocía. No me buscaban por curiosidad ni por deseo. Me buscaban porque mi técnica funcionaba como límite, como jaula. Cerré la agenda sin anunciarlo. Cancelé sesiones. Devolví anticipos, apagué redes. Empaqué las cuerdas, guardé las herramientas y cerré el estudio una madrugada, sin ceremonia, como quien clausura algo peligroso. Pensé que bastaría, pero el conocimiento no se desinstala. Aunque dejé de practicar, los nudos seguían apareciendo en mis sueños, no como pesadillas, sino como instrucciones. Empecé a dibujarlos sin darme cuenta, a tensar cordones por reflejo, a corregir posturas ajenas sin pensarlo. Había aprendido algo que no se enseña y no se olvida. No era una maldición, era peor, era utilidad. Meses después, trabajando en algo distinto, recibí una visita. Una mujer mayor, vestida con sencillez, que dijo mi nombre con cuidado. No amenazó ni explicó demasiado. Solo me dijo que había gente que sabía lo que yo podía hacer y que apreciaban mi decisión de detenerme. Me aseguró que nadie volvería a buscarme mientras mantuviera las cosas así. Antes de irse, me dejó una frase que todavía me acompaña. Hay conocimientos que no piden permiso, solo esperan a que alguien sea capaz de sostenerlos. Nunca volví a abrir el estudio, no por miedo, sino por responsabilidad. Entendí que no todas las habilidades deben ejercerse siempre, que hay técnicas que, fuera de contexto, se convierten en llaves, y no todas las puertas merecen abrirse. Hoy llevo una vida discreta, nadie sospecha nada, pero cada vez que veo una cuerda, cada vez que noto una mirada demasiado intensa, recuerdo lo que pasó y lo que pudo seguir pasando. No fui castigada, no fui premiada, fui advertida. El verdadero final no fue liberar a Iván ni cerrar el estudio. Fue aceptar que el horror no siempre llega como amenaza. A veces llega como una petición educada, bien pagada, y se queda contigo en forma de conocimiento que nunca vuelve a dormirse. Tampico no era el puerto de postal, ni las tardes tranquilas frente al mar. Era un lugar húmedo, pesado, donde la noche se te metía en los huesos y el dinero nunca alcanzaba. Me llamo Lorena. Tenía 26 años y la sensación constante de estar atrapada en una vida que no había elegido del todo. Cada noche era una negociación silenciosa entre la necesidad y el asco, entre aguantar y sobrevivir. Yo me decía que era temporal, que algún día iba a salir, pero los días pasaban y la salida siempre se movía un poco más lejos. La rabia fue creciendo despacio, como la humedad en las paredes. No era un coraje explosivo, era algo frío, bien guardado.
El punto de quiebre llegó con Raúl, un hombre con dinero, de esos que creen que pagarle a alguien les da derecho a todo. No solo compraba tiempo, compraba control, compraba humillación. Una noche, en mi departamento, cruzó una línea que ya venía rayada desde hacía rato. Gritó, empujó, se rió mientras tiraba billetes al suelo como si estuviera alimentando a un animal. Ahí entendí que para él yo no era una persona, era un objeto reemplazable. Esa misma semana busqué a Esteban. Lo había conocido meses atrás. Un tipo callado, flaco, con una mirada que no se detenía mucho en nada. Me había hablado de contactos, de gente que resolvía problemas sin policías ni promesas vacías. En su momento lo ignoré, pero ahora la desesperación me empujaba. Cuando lo contacté, no hizo preguntas. Me citó en una casa vieja, cerca de los patios abandonados del ferrocarril. Un lugar que olía a sal vieja y a encierro. Ahí me habló claro. No era ayuda gratis, no era suerte. Era un acuerdo, un grupo cerrado, gente con poder real, nada de rezos ni improvisaciones. Todo era intercambio, protección, dinero, control, a cambio de algo que demostrara compromiso absoluto. Yo no pedí riqueza exagerada ni lujos. Pedí no volver a sentirme pequeña. Pedí que nadie pudiera volver a tocarme con impunidad. Esteban me dijo que para ser aceptada tenía que entregar una prueba. Algo personal, algo definitivo. Y yo no dudé. Raúl ya estaba elegido, desde antes de que me lo dijeran. No por justicia, ni por moral, por decisión. Esteban me dio un sobre pequeño con un polvo sin olor y un objeto envuelto en tela oscura. No habló de culpa ni de consecuencias. Solo me dijo que la frialdad era la clave, que el arrepentimiento rompía el trato. Salí de esa casa sintiendo una calma rara, peligrosa, como si algo dentro de mí ya hubiera dado el paso antes que mi cuerpo. Preparé el departamento como cualquier otra noche. Raúl llegó confiado, con esa sonrisa de quien cree que el mundo siempre le va a responder igual. Mezclé el polvo en su bebida. Lo vi tomar sin sospechar. Cuando su cuerpo cedió, cuando dejó de ser el hombre soberbio y se convirtió en peso muerto sobre el sillón, sentí algo que nunca había sentido. Control absoluto. Lo aseguré con movimientos precisos, sin prisa, sin temblor. En ese momento ya no había rabia, solo una concentración limpia. Cuando despertó y entendió que no tenía salida, sus ojos buscaron algo que yo ya no podía darle: compasión. No hubo palabras largas, no hubo discurso. Todo fue rápido, frío, decidido. Y en el instante final, cuando todo terminó, sentí una descarga que no venía del cuerpo, sino de algo más profundo, como si una presencia invisible me hubiera reconocido. No sentí triunfo, sentí aceptación. Minutos después, Esteban apareció tan tranquilo como si estuviera revisando un trámite. Limpió, recogió, se llevó lo que tenía que llevarse. No me felicitó, no me consoló. Solo me dijo que el trato estaba hecho y que pronto vería los efectos. Cuando amaneció, el sol entró por la ventana como cualquier otro día, pero yo ya no era la misma. Algo se había instalado en mí, no como culpa, sino como una certeza silenciosa de que había cruzado una puerta que no se cierra y apenas era el inicio.
Después de esa noche, mi vida no dio un giro espectacular. No hubo luces, ni llamadas misteriosas, ni sobres llenos de dinero. Lo que cambió fue más sutil y más inquietante. Empezó con la sensación de seguridad. Caminaba por Tampico de madrugada y nadie me decía nada. Miradas que antes se clavaban, ahora se deslizaban hacia otro lado. Hombres que antes se sentían con derecho bajaban la voz, retrocedían, se incomodaban sin saber por qué. No era respeto, era algo más primitivo, como si percibieran una barrera invisible. El dinero empezó a aparecer, lo justo para pagar deudas, para mudarme a un departamento más discreto, para no andar contando monedas. Nunca fue abundancia exagerada, era estabilidad. La clase de estabilidad que no llama la atención y por eso mismo es efectiva. Dejé de ver a Esteban. No lo necesité. El acuerdo se movía solo, como una maquinaria bien aceitada que no requiere supervisión. Conseguí trabajo en una tienda de ropa, algo sencillo, aburrido, pero limpio. Nadie preguntaba demasiado, nadie se acercaba de más. Yo me convertí en una presencia neutra, casi invisible. Y eso era exactamente lo que había pedido. Pero por dentro, algo se estaba secando. La rabia que me había impulsado desapareció y dejó un hueco, una calma espesa, artificial. Empecé a darme cuenta de que esa protección tenía un precio que no estaba en el contrato escrito. Cada noche, antes de dormir, sentía esa presencia como un peso en el pecho. No amenazante, pero insistente, como un recordatorio de que nada de lo que tenía era realmente mío. Soñaba con Raúl, pero no como víctima. Lo soñaba mirándome desde lejos, tranquilo, como si ya no me perteneciera. Y en esos sueños entendía algo que me costaba aceptar despierta. Yo no había ganado poder, solo había cambiado de jaula. Intenté convencerme de que había valido la pena. Ya nadie me tocaba sin permiso, nadie me gritaba, nadie me arrojaba dinero. Vivía una vida simple, gris, funcional, exactamente lo que había pedido aquella noche en la casa vieja. Y aún así me sentía vacía, como si el acuerdo se hubiera llevado algo que yo no supe defender. Un día, acomodando ropa en el almacén de la tienda, me sorprendí pensando que si todo terminara ahí, si mi vida siguiera igual hasta el final, no habría historia que contar. No sería un ascenso ni una caída. Sería una línea recta, silenciosa, sin sobresaltos, comprada con sangre. Fue entonces cuando entendí la trampa. El castigo no era la ruina, el castigo era la mediocridad, protegida. Esa fuerza que me rodeaba no quería que brillara ni que cayera. Quería que existiera lo suficiente para justificar el intercambio. Cada día, seguro era un pago. Cada respiración tranquila, un recordatorio de la deuda. Yo había vendido algo irrepetible, no para dominar el mundo, sino para sobrevivir en él sin miedo. Y con el tiempo eso empezó a parecerme una broma cruel. La pregunta ya no era si había hecho lo correcto. La pregunta era cuánto tiempo más iba a soportar vivir sabiendo que mi tranquilidad tenía dueño. Con el paso de los meses, entendí que el acuerdo no se rompe porque sí. No hay una llamada final ni una figura que venga a cobrarte de frente. El pacto se manifiesta en lo cotidiano, en lo funcional, en esa normalidad que parece un premio, pero que en realidad es
una correa bien ajustada. Mi vida siguió estable, demasiado estable. Nunca me pasó nada grave, pero tampoco nada bueno. No ascendí en el trabajo, no apareció una oportunidad distinta. No conocía a nadie que me moviera el piso. Todo se mantenía en un punto exacto, como si alguien hubiera decidido: este es tu lugar y aquí te quedas. Empecé a notar detalles pequeños. El dinero siempre alcanzaba, pero jamás sobraba. Los problemas se resolvían, solos, pero nunca a mi favor. La gente me trataba con distancia, una distancia respetuosa, incómoda. Era como vivir dentro de un perímetro invisible. Una noche, al cerrar la tienda, vi a un hombre parado del otro lado de la calle. No era Esteban, pero tenía esa misma forma de mirar sin mirar. No me siguió, no se acercó. Solo estuvo ahí el tiempo suficiente para que yo entendiera algo que ya sabía. No estaba sola. Nunca lo había estado desde aquella noche. La protección no era gratis, era vigilancia. Ahí fue cuando me cayó encima el verdadero peso de lo que había hecho. No, había escapado del infierno. Solo había cambiado uno ruidoso por uno silencioso. Antes el miedo era externo, visible, inmediato. Ahora vivía conmigo, integrado a mi rutina, sentado a la mesa conmigo todos los días. Pensé muchas veces en confesarlo todo, en ir a la policía, en decir nombres, lugares, fechas, pero entendí que no había nada que contar. Nadie investiga acuerdos que no dejan huellas claras. Nadie persigue hechos que ya fueron, absorbidos por algo más grande y más eficiente que la ley. El tiempo pasó y yo me volví una mujer común. Nadie sospecha de mí, nadie me señala, y eso es justo lo que esa fuerza quería, que siguiera existiendo como prueba de que el trato funcionó. No me pidió más sacrificios, no me exigió nada nuevo, no hizo falta. Yo misma me convertí en el resultado. Hoy vivo tranquila. Esa es la palabra que cualquiera usaría: tranquila, segura, estable. Pero por dentro sé que esa calma está construida sobre una decisión irreversible. Cada mañana despierto con la certeza de que mi vida no me pertenece del todo, que está sostenida por algo que no duerme y no olvida. No soy rica, no soy poderosa, no soy importante, soy funcional. Y ese es el verdadero horror, entender que vendí algo inmenso, no para ser alguien, sino para convertirme en nadie sin miedo. Aquí sigo caminando por Tampico como una más, con una vida que parece normal desde fuera, pero yo sé la verdad. Sé que el acuerdo sigue activo, que la protección continúa, que el silencio es parte del pago. También sé que aunque nunca vuelva a hacer nada oscuro, lo que hice una vez es suficiente para toda una vida. Porque hay pactos que no te condenan al infierno, te condenan a una existencia segura, vacía y perfectamente controlada. Ciudad Juárez, para mí, no era una ciudad, era un trámite. Mi cansancio convertido en depósitos para mi mamá. No era un sueño, lo sabía, pero el trabajo de noche era la vía rápida para mandar algo de alivio a mi familia, allá más al sur, donde todo cuesta y nada alcanza. El lugar se llamaba La Joya.
Un nombre casi chistoso, porque de joya solo tenía él. Brillo falso de los focos y la promesa repetida de mañana me salgo de aquí. Adentro el aire. Siempre olía a perfume barato, a hielo derretido y a ese cansancio que se te pega en el cuerpo. Yo hacía lo que podía, sonreír, aguantar comentarios, moverme como si el cuerpo no pesara y juntar lo suficiente para sentir que todavía tenía un propósito. No era la mejor. Eso también lo sabía. Ese lugar lo ocupaba Kiara. Kiara era la estrella. Llenaba mesas, dejaba propinas grandes, caminaba como si trajera una luz encima. No era solo su apariencia, era su seguridad. Esa sensación de que nada malo podía tocarla. Y esa seguridad era un cuchillo clavado en el orgullo de Mónica. Mónica no disimulaba la envidia. Se le notaba en cómo apretaba la boca cuando Kiara pasaba, en cómo desviaba la mirada, como si estuviera contando lo que le tocaba y no tenía. En el vestidor hablaba de ella con un coraje bien cocido, que si ya estaba inflada, que si su reinado era puro teatro, que si cualquier día de esos iba a caer. Una noche la vi frente al espejo, retocándose con una calma extraña. El vapor del baño empañaba el vidrio y su reflejo parecía duplicarse, como si no fuera una sola persona. Me miró a través del espejo, sin parpadear, y soltó la frase como quien deja caer una llave. Ya tengo a la gente, Nadia. Gente seria, de la que no anda con rodeos. Le pregunté de qué hablaba, medio riéndome, por nervios. Se inclinó un poco hacia mí, bajó la voz como si el aire tuviera oídos. Me dijo que un cliente insistente la había tomado de preferida. Uno de esos que venían del Paso, de la parte bonita, de la gente que presume modales y carga protección sin que se note, pero que por debajo estaba metido en círculos raros, privados, de dinero y gustos que no caben en una conversación normal. Dicen que si ofreces lo correcto, te quitan el obstáculo, susurró. El ascenso de verdad no se compra con billetes. Se compra con otra cosa. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Le dije que no dijera tonterías, que esas cosas se pagan, que la vida cobra. Mónica soltó una risa seca, sin alegría. La vida cobra, dijo, pero también premian, ¿no? Nomás hay que saber a quién pedirle. Como para rematar, sacó lo que traía colgado. Un dije pequeño, oscuro, tallado de forma extraña. No era nada reconocible. Parecía piedra vieja, como algo que hubiera pasado mucho tiempo enterrado. No reflejaba la luz, era opaco, como si se la hubiera bebido. Desde ese día, el ambiente cambió. Mónica dejó de quejarse. Ya no era la mujer, fastidiada de siempre. Se volvió segura, prepotente, como si supiera algo que nosotras no. Caminaba por el local con una tranquilidad pesada, como si el lugar ya le perteneciera. Y lo peor era su mirada. No era ilusión, era certeza. A mí se me fue quitando el sueño. Empecé a buscar trabajo en otro lado, una tienda, una recepción, lo que fuera. Algo normal, con horario y recibo. Me repetía que era por mi mamá, por mi futuro, pero la verdad era otra. Mi miedo ya no era la clientela ni la noche. Mi miedo era la gente que se cambiaba conmigo en el mismo vestidor. La promesa de Mónica dejó de sonar a locura. Se sentía como una cuenta regresiva escondida en las paredes de La Joya, como si el lugar respirara más, lento, esperando el momento.
Esa noche, el ambiente estaba raro desde que entré. Hasta la música sonaba más baja, como si el lugar mismo quisiera escuchar. El humo se quedaba, suspendido, espeso, y las luces parpadeaban con una intermitencia nerviosa. Yo miraba el reloj cada 5 minutos. Kiara llegó tarde, como siempre. Entró sonriendo, segura, con ese caminar que parecía decir, nadie puede tocarme. Saludó a algunas, me guiñó un ojo y se fue directo a la barra. Todo normal, hasta que apareció ese cliente. No levantó la voz, no hizo escándalo, no vestía llamativo. Era uno de esos hombres que pasan desapercibidos si no sabes mirar. Kiara lo reconoció. De inmediato, se acercó sin que nadie se lo pidiera. Después de unos minutos de charla, se dirigieron a uno de los privados del fondo, los más alejados, los que casi no se usaban. Recuerdo el sonido de la puerta al cerrarse. No fue un portazo, fue un clic seco, definitivo, como un cerrojo. Desde la barra, Mónica observó la escena. No dijo nada, solo sonrió. Una sonrisa lenta, tranquila, satisfecha. Sentí un nudo en el estómago. El resto del turno pasó pesado. Nadie vio a Kiara salir del privado. Algunas pensamos que se había ido por otra puerta, otras que estaba extendiendo el tiempo. Nadie quiso preguntar. En ese trabajo aprendes rápido a no meter la nariz donde no te llaman. Hasta que amaneció. Los gritos de la encargada rompieron el silencio como un vidrio, estrellándose. Corrimos hacia el fondo. Yo me quedé a medio pasillo. Algo dentro de mí se negó a avanzar. Había 2 cuerpos en el suelo del privado. El olor fue lo primero que me golpeó. Metálico, denso, mezclado con algo quemado. Algo que no pertenecía a ningún lugar humano. No fue una pelea ni un arrebato. Aquello fue frío, metódico, como si cada movimiento hubiera estado planeado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos dibujados, con una precisión enfermiza. Figuras geométricas perfectas, líneas cruzadas, marcas que no parecían improvisadas. No eran garabatos ni desorden. Era un diseño, un patrón, un ritual. El pánico se apoderó del lugar. Algunas lloraban, otras vomitaban. Yo solo buscaba a una persona con la mirada. Mónica. Mientras todo era caos, ella se movía con una calma que no parecía humana. No lloró, no se sorprendió. Caminó entre nosotras como si ya supiera exactamente qué había pasado. Fue a su casillero, sacó una bolsa pequeña y se la colgó al hombro. El dije oscuro colgaba de su cuello, más visible que nunca. La policía llegó horas después. Miraron rápido, tomaron notas sin interés, hicieron preguntas que ya tenían respuesta. Yo quise hablar. Abrí la boca para decir su nombre, para contar lo que sabía. Mónica me miró. No fue una amenaza directa, fue peor. Fue una mirada llena de impunidad. Una mirada que decía, no estás hablando con la gente correcta. El caso se cerró en días. Dijeron que había sido un ajuste, que no había nada más que investigar. Nadie mencionó los símbolos. Nadie habló del ritual. Todo se barrió debajo de la alfombra. Pero yo entendí algo terrible. Lo que Mónica había dicho no era fantasía. Ese círculo existía. Y no solo tenía poder, tenía protección. La sangre se limpió. Las paredes se repintaron. La música volvió a subir, pero el lugar ya no era el mismo. El sacrificio se sentía
en el aire como un vapor frío que no se va. Y Mónica, no pasó ni una semana cuando ocupó el lugar de Kiara. Llegó vestida distinto, ropa cara, zapatos nuevos, perfume pesado. Ya no se cambiaba con nosotras. Tenía un espacio. Aparte, apareció con dos hombres que no sonreían, que no consumían, que solo observaban. El dije seguía colgado de su cuello. Lo llevaba como un trofeo. La joya empezó a llenarse más que nunca. Dinero fácil, clientes finos, eventos privados. El nombre por fin hacía sentido, pero el brillo no era limpio. Era tenso, como si algo nos mirara desde atrás de las luces. Yo ya no dormía bien. Soñaba con el privado del fondo, con la puerta cerrándose, con símbolos que no recordaba haber visto despierta. Soñaba con Kiara mirándome sin ojos y con Mónica sonriendo desde lejos, sabiendo que yo cargaba algo que no debía. Renuncié. Sin avisar, no me despedí. Dejé todo. Conseguí trabajo doblando ropa en una tienda grande. El sueldo era bajo, pero el silencio era honesto. Por primera vez en años, podía respirar. Eso, creí. El miedo no se quedó en Juárez. Me siguió en los reflejos, en los vidrios oscuros, en el celular vibrando sin mensajes. Como si haber visto demasiado me hubiera marcado. Pasaron los años. Un día me encontré a una excompañera en un centro comercial. Hablamos poco. Le pregunté por el club casi por reflejo. Bajó la voz y me dijo: inspecciones, problemas, cosas raras. Luego dudó y soltó la verdad. Mónica ya no estaba en la frontera. Era dueña de negocios en Monterrey, salones exclusivos, spas de lujo, eventos privados para gente que no aparece en revistas. Un ascenso tan rápido que no tenía explicación lógica. Protegida, intocable. Dicen que nunca rompió el pacto, susurró, que cumplió todo al pie de la letra. Ahí entendí algo que todavía me cuesta aceptar. El sacrificio no fue castigado. Fue recompensado. No hubo justicia. No hubo corrección. En ciertos círculos, la oscuridad no es un error. Es una inversión. Yo salvé mi cuerpo. Salvé mi libertad. Pero me quedé con el conocimiento. Con la certeza de que hay gente que sube no por talento ni esfuerzo, sino por estar dispuesta a pagar un precio que otros no se atreven ni a imaginar. El monstruo no. Siempre se esconde en callejones. A veces dirige negocios, sonríe en fotografías, brinda con copas caras. Mónica no terminó en una celda, terminó en un trono. Y yo sigo aquí, viviendo una vida pequeña y silenciosa, sabiendo que el final no fue un castigo ejemplar, fue una coronación discreta. Desde entonces aprendí algo que no se me olvida. No todas las historias de terror terminan cuando apagan las luces. Algunas apenas empiezan cuando alguien logra quedarse con ellas encendidas.